Muy bien, entonces vamos a dibujar la oreja basado en la imagen que les mandé. Son 5 pasos aparentemente. La imagen está dividida en 3 series. La primera serie es una oreja vista de perfil, es decir, en una cabeza de perfil veríamos la primer tipo de oreja, en una cabeza de frente veríamos el segundo tipo y en una cabeza vista por atrás veríamos el tercer tipo de oreja de la imagen. Así que vamos a empezar con la más común. Cada vez que estén dibujando, es buena idea notar ciertas cosas. Por ejemplo, aquí, justo en eso que acabo de rayar. ¿A qué se parece? ¿Qué forma o qué cosa de la vida real tiene ese aspecto o esa forma? ¿Alguna vez han visto una tubería y se conecta con distintas piezas, verdad? Hay una cosa que se llama codos. Entonces, este tipo de cosas nos da la, digamos, un tipo de referencia de cómo dibujar algo o qué forma tiene. Hay que fijarnos siempre en la forma que tiene algo para irnos imaginando cómo va a ser el trazo que vamos a realizar. En este caso, si se dan cuenta, aquí está esta curva, luego está esta otra como invertida. ¿Qué otra cosa nos recuerda eso? Una letra S, un número 5. Hay que estar siempre pendiente de ese tipo de cosas. Luego aquí vamos a dar una vuelta. Aquí vamos a estar usando siempre el cálculo. No hay una base, digamos, una guía para dibujar correctamente una oreja. A menos que se use la cuadrícula, por supuesto, o a menos que se use otro método. Bueno, esta es la primera parte de la serie. Vamos con la segunda. Es una simple línea dentro de esto. Una pequeña curva aquí. Siempre estén pendientes de las pequeñas formas. Recuerden que no estamos haciendo los trazos así, directamente, un trazo, otro trazo y ya. Vamos poco a poco para ir dándole la forma. No quiere decir que no se pueda, ¿no? Hay gente que puede hacer maravillas sin mucho esfuerzo. Por ejemplo, hay gente que puede multiplicar números muy grandes utilizando solo su mente. Ya vemos otros no tan buenos para eso que necesitamos una calculadora. Lo mismo funciona con el dibujo. Hay gente que sin una cuadrícula, sin ningún método de nada y sin ninguna guía hace rostros y le quedan extremadamente bien. Y ya vemos otros que sí necesitamos guías y referencias. Muy bien, ahí está la segunda imagen de la serie. Vamos con la tercera. Recuerden siempre estar al pendiente de todo lo que está alrededor del trazo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para saber qué tan arriba, qué tan abajo, a la derecha y a la izquierda se va a colocar. Por ejemplo, miremos la imagen de referencia en la tercera parte de la primera serie.
No puedo empezar el trazo por aquí. ¿Por qué? Porque simplemente yo veo que en la referencia esta parte está por encima. Si yo uso una guía aquí, está por encima del trazo que voy a hacer. Entonces yo no puedo poner ese trazo ahí. Ese trazo estaría incorrecto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Fijarme dónde llega o dónde está este trazo, y me doy cuenta que el trazo que voy a hacer por dentro de la oreja es debajo del nivel del que está esta otra. Entonces ahí lo hago. Y luego esta esquina que se hace aquí, ¿cómo sé que va ahí? De la misma manera, me guío por esta parte de acá arriba o me guío por lo de abajo. Eso es algo con lo que vamos a arrastrar toda la vida de dibujante. Conforme avancen en su práctica, pues se va a hacer mucho más sencillo y lo van a hacer muy natural. Muy bien, tenemos lista la tercera imagen de la primera serie de la oreja. Vamos con la otra. Aquí simplemente agregamos esto. Esto que acabo de hacer, ¿qué es o qué parece? Hice esta línea, esta pequeña curva y luego esta otra línea, según como está la referencia. Pero ¿qué parece? Esa única imagen, ¿qué parece? ¿Ya le hallaron? Si yo tomo únicamente esta forma, ¿se dan cuenta? Es un triángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacerlo bien? Cuidar que se respete la forma de triángulo. Si yo lo hago así, ya no es un triángulo, ¿verdad? Bueno, entonces continúo con lo demás. Y ya. Parece que eran solamente esos dos trazos. Un trazo aquí medio raro, pero no es muy relevante. Bueno, en realidad hasta ahí ya tenemos la oreja trazada según su forma. Ahora vamos a ver cómo hacer el sombreado. Yéndonos a la imagen que tiene sombras, podemos ver que aquí es muy oscuro. Si le tenemos que hacer una pequeña modificación para que se parezca, pues se la hacemos. Por ejemplo, esto lo hacemos más redondeado y esto un poco más angosto. Aquí hacemos más oscuro. Noten que no he cambiado de lápiz. Sigo usando el HB. Pero estoy controlando la presión del mismo.
Hay que cuidar de no rayar las partes que se vean con reflejos de luz, o si las rayamos pues que sea muy tenue. De todos modos es importante eh, no dejar nada en blanco. Por ejemplo, aquí hay esta parte de aquí es un reflejo, este es otro y este es otro. Los estoy dejando así sin pintar, pero por el momento. Ahorita les voy a dar una pasada más, ya que haya oscurecido alrededor, una pasada más tenue para que no se quede así tan blanco. Aquí le doy una repasada porque está más oscuro. Acá arriba también. Hay que recordar que entre más escondido se vea una parte, lógicamente va a estar más oscura. Y entre más expuesta hacia el exterior esté, pues va a tener menos oscuridad. A veces también hay que estarnos fijando si esa parte está húmeda, si no está húmeda, y qué tipo de humedad tiene para saber cómo vamos a hacer el efecto de sombreado. Si está húmeda, los reflejos son más notorios. Bueno, no está tan mal, ¿verdad? Hacemos un efecto aquí atrás. Uno por aquí abajito. Digamos que hicimos una base. Ahora vamos a pasarle ya sea un esfumino o nuestro clásico hisopo. Aquí en mi ciudad le decimos cotonete, pero creo que la mayoría lo conoce como hisopo. Igual y con que lo vean es suficiente para identificarlo.
Si el hisopo se lleva mucho grafito, recuerden que hay que volver a remarcar. Por ejemplo, acá arriba. Recuerden, acá está escondido, es más oscuro. Está aquí asomándose hacia el exterior, es más claro. Por eso acá aplico más presión y luego disminuyo y disminuyo la presión. Ahora sí le voy a pasar un poquito aquí encima del brillo. Y un poquito más donde veamos que hay que reforzar las sombras. Por ejemplo, aquí es más oscuro. Lógicamente no va a quedar exactamente igual porque usamos una base distinta, pero la idea es saber cómo interpretar las sombras y los brillos. Todo esto se pule con la práctica, no hay otras más que practicar. No hay soluciones fáciles para nada, incluido el dibujo. Así como ganar dinero o hacerse rico de la noche a la mañana es imposible, o más bien improbable. Bajar 20 kilos en un día tampoco. Dibujar muy bien también requiere de su tiempo, al igual como toda actividad. A ver, parece que acá arriba lo descuidé un poquito y está un poco más oscuro. Vamos a darle ese efecto. Creo que ya casi estamos acabando. Volvemos con el hisopo. Suavizamos. Y listo. Nuestra imagen de referencia que tiene sombras. Si observan bien, en realidad esa imagen no está suavizada de ninguna forma. Ese tipo de sombreado se hizo a puro trazo. Puro trazo. Por eso la van a ver un poco más, digamos, el sombreado que nosotros hicimos lo van a ver un poco más suave que el sombreado que está en la imagen. Pero si nuestro objetivo es que se vea más realista, hay que suavizarlo. Fíjense en la cara de las personas, ¿verdad? Que no se les ve rayas en la cara, no se les ve trazos, se les ve sus colores, sus sombras y todo eso se les ve suavizado. Bueno, eso es todo.